Bienvenidos una semana más a la oficina, vuestro espacio de análisis técnico. Antes de empezar, animaros a los que veis los vídeos y no estáis suscritos a que os suscribáis, que me dejéis un me gusta si os gusta el contenido y las acciones que analizo, por supuesto que lo compartáis y que me dejéis en comentarios aquellas acciones que os interesen para que las traiga al canal. Por supuesto, como siempre, antes de empezar, vamos con disclaimer y nos metemos en faena. El análisis y opiniones que doy durante el vídeo no deben ser consideradas ni como consejo de inversión ni como recomendación de compra o de venta. Tenéis que recordar que las acciones que comento pueden ser acciones en las que esté invertido o pueda tener intención de hacerlo. Por tanto, tomarlo como un análisis complementario a los que debéis realizar vosotros. No me enrollo más y vamos con el vídeo. Hoy no traigo acciones españolas porque no he encontrado ninguna que se encuentre en un punto interesante o porque ya las he analizado en vídeos anteriores y no quiero ser repetitivo. Por tanto, vamos con mercado USA. Empezamos por Array Technologies. Como podéis observar, tras buscar contacto con la SMA 100, rechazo, baja a buscar soporte sobre el anterior zonal de resistencia y aquí está intentando reconstruirse o reaccionar. Tenemos además a la SMA 20 en el zonal dando fortaleza a la zona como soporte. Indicadores en zona intermedia, por lo que bastante interesante. Si pasamos a temporalidad diaria, veis cómo tenemos a la cotización sobre el zonal con apoyo en la SMA 50 y por su parte la SMA 20 ejerciendo como resistencia. RSI manteniendo su parte media, estocástico en zona intermedia y veis cómo si finalmente consigue romper la SMA 20 contará con el apoyo del MACD cortando al alza sobre su línea cero, apoyando la continuidad del movimiento, que podría tener como objetivo la zona de los 9.40 o incluso sus últimos máximos en zona del posible techo de este canal alcista en construcción. Vamos con Bristol Myers. Tenemos a la cotización de nuevo reaccionando sobre el zonal de los últimos mínimos con el RSI estocástico en niveles intermedios bajos, por lo que bastante interesante. Además vemos cómo se mantiene bastante interesante un volumen fuerte. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo de nuevo al llegar al zonal vuelve a vela de corrección y vela de reacción. Interesante el volumen que mantiene sobre el zonal. Tenemos a los indicadores en niveles de sobreventa, por lo que bastante interesante, tanto si consigue iniciar de nuevo el movimiento impulsivo, que tendría como principal objetivo de control o resistencia la zona de los 46-47 dólares, bloque de medias y VPOC de la estructura de lateralización, que es el punto de mayor negociación. Además coincide más o menos con la parte media del rango y en caso de superación los máximos. Pero ojo en este punto. Además, comentar que si no se produce el movimiento, sino que sigue trabajando un poquito sobre el zonal, bastante interesante también para buscar posicionamiento para aquellos que lo vean interesante. Vamos con Double Verify, otra que los resultados presentados anulan la figura que podía estar intentando activar de reversión, pero no ha sido así. En zonal de control o resistencia encuentra rechazo y baja a buscar de nuevo el zonal de los últimos mínimos. Bastante interesante el fuerte volumen que se está produciendo sobre este zonal. Tenemos al RSI buscando su zona de sobrecompra con el estocástico en niveles de sobreventa extrema. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo está intentando reaccionar ya en el zonal, aunque la jornada del viernes le faltó volumen. Tenemos los indicadores en niveles de sobreventa extrema. Por tanto, mientras no se marquen nuevos mínimos, podríamos pensar en que vuelva a tener reacción sobre este zonal. Vamos con Glaukos Corporation. Tenemos a la cotización en un zonal clave marcado desde los máximos de marzo del 2019. Últimos mínimos fueron también zonal de soporte, por tanto, tenemos a la cotización en el punto ideal para pensar en el posicionamiento en el valor. Pero precaución que esta semana nos deja cierre por debajo de la SMA 200. Tenemos al RSI buscando de nuevo niveles de sobreventa con el estocástico en sobreventa extrema. Por tanto, veremos si esta semana nos deja una sacudida por debajo del zonal con cierre sobre el zonal e incluso
por encima de la SMA 200, lo que sería bastante positivo para pensar en una sacudida previa a la reestructuración sobre el zonal de suelo. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos cómo en la jornada del viernes se produjo un incremento notable en el volumen de negociación, con el RSI todavía con algo de recorrido hasta niveles de sobreventa, con el estocástico ya en sobreventa extrema. Bastante interesante, como comentaba, la posible jugada de sacudida y reestructuración sobre el zonal de suelo. Creo que esto podría ser bastante interesante. Vamos con Nike. Tenemos a la cotización, parece que dibujándonos un hombro, cabeza, hombro invertido. En estos momentos estaría intentando dar forma al hombro derecho con las SMAs, bloque de medias SMA 20 y 50 sobre el zonal de cierre del hombro, pero precaución. Además, veis cómo se encuentra ahora mismo apurando el nodo de volumen en el que se encuentra negociando, y sería bastante positivo que consiga desde aquí reestructurarse y cerrar la figura. En caso de pérdida, precaución, que nos mandaría al zonal de los $60 que se encuentra en el nodo de volumen inferior. Estocástico y RSI y estocástico en niveles intermedios, MACD, apurando el corte a la baja. Así que precaución. En temporalidad diaria vemos cómo sobre el zonal clave se encuentran posicionadas en estos momentos las SMAs 100 y 200, con una velita de sacudida interesante. Tenemos al RSI en niveles de sobreventa, con el estocástico en niveles de sobreventa extrema. Por tanto, si esta semana consigue consolidarse en cierres sobre el zonal, bastante positivo. Veis divergencia bajista en el RSI en todo este proceso de lateralización, por tanto, precaución, que si se confirman cierres por debajo de este zonal clave de los $69, ojo que se nos abre la puerta a ir a buscar nodo de volumen inferior y cierre de gap. Normal Foods se encuentra en un punto interesante a la par que peligroso. Si os fijáis, se encuentra la cotización apurando este nodo de volumen zonal donde reaccionó en octubre del 2023, pero que en mi opinión no se puede descartar que pudiera incluso darle un picotazo al zonal de los $12, zonal que veis que ya ha sido tanto en 2016 como en 2022 zona clave de reacción. Por tanto, interesante ver esta semana si consigue volver a reaccionar como lo hizo en 2023, o si por el contrario baja a buscar el zonal de suelo. Tenemos a los indicadores en niveles de sobreventa, por lo que interesante tenerla en el radar. En temporalidad diaria, poco que comentar, indicadores en niveles de sobreventa extrema, por tanto, mucho ojo, tanto así se nos da el movimiento de reversión, que podría volver a ser un movimiento fuerte, o si por el contrario baja a buscar apoyo en este zonal, que aquí sí que podría ser una oportunidad bastante interesante, ya que tenemos claro la operativa. Si reacciona desde este zonal, perfecto, y si no, tenemos claro dónde habría que salirse, que es en la confirmación de pérdida del zonal. Vamos con Constellation Brands. En temporalidad semanal tenemos pérdida del zonal clave, pero lo que me parece interesante es que si nos fijamos, tenemos a la cotización sobre este nodo de volumen. Por debajo tendría que ir a buscar ya el siguiente en el zonal de los mínimos del COVID. Por tanto, veremos si consigue reaccionar o si por el contrario baja a este zonal. Pero en mi opinión, quizá antes de poder perder el zonal, podríamos tener un movimiento especulativo de rebote. Además, veis cómo se mantiene un fuerte volumen de negociación, indicadores en niveles de sobreventa. Interesante tener un ojillo puesto en ella esta semana. En temporalidad diaria, como comentaba, pequeño mini estructura de lateralización, intentando reestructurarse tras el piñazo que lleva tras la pérdida del zonal de los 160, indicadores en sobreventa extrema, MACD cortando al alza, intentando darle fortaleza al movimiento de rebote, pero precaución. Como comentaba, creo que todavía le puede quedar algo de trabajo
Y de hecho, hasta sería positivo que se reestructurase un poquito más antes de pensar en el rebote. Si se produce objetivo el zonal clave de los 150 o incluso este zonal de mínimos de los 160, pero precaución aquí. Si no se produce el rebote y se mantiene en consolidación lateral, pues mantenemos el escenario de rebote. Si se producen nuevos mínimos, precaución. Under Armour, una de las peticiones de los suscriptores y que también incluyo ya directamente en el vídeo porque sigue encontrándose muy interesante. Sigue en el zonal de suelo de los anteriores mínimos que sigue defendiendo. El volumen sigue manteniéndose interesante. Vemos al RSI intentando reaccionar desde su zonal de sobreventa estocástico en niveles de sobreventa extrema. Por tanto, en mi opinión, seguimos en el escenario de que desde este zonal conseguirá una reacción. Pero precaución y jornada a jornada. Tenemos en temporalidad diaria pérdida y reingreso con una vela bastante interesante, algo de incremento en el volumen de negociación, pero la SMA20 que viene asfixiando a la cotización sigue ejerciendo como resistencia y no ha permitido un cierre por encima de ella. Esta semana veremos si consigue mantenerse en cierres sobre el zonal de soporte y en caso de que así se produzca, podríamos estar ante la reestructuración para un nuevo intento impulsivo. Block. Tenemos a la cotización buscando zona de control sobre el bloque de medias, zona de los 70-50 aproximadamente, donde podríamos estar construyendo un mini ranguito de lateralización. Tenemos bloque de medias por debajo y la SMA 200 que está ejerciendo como resistencia, pero que quizá un poquito más adelante consiga posicionarse por debajo y dejar vía libre para buscar un ataque al zonal de los $90 aproximadamente. En cuanto a indicadores, buscando parte media, por tanto, un poquito más de lateralización también nos vendría bien. Si tenemos este escenario como el más probable, tenemos bloque de medias sobre el zonal de soporte, buscaremos este zonal para posibles posicionamientos y mientras siga produciéndose la reestructuración sobre este lateral, podríamos estar ante la oportunidad de darle tiempo a que se posicione la SMA 200 por debajo y dejar vía libre para buscar el zonal de máximos en la zona de los $90-91, donde podría volver a ejercer como resistencia. Y por último tenemos a Accenture, petición de uno de los suscriptores, que se encuentra también en un zonal bastante interesante. Vemos cómo en el zonal de soporte vuelve a reaccionar y desde aquí con un incremento de volumen bastante fuerte parece que nos deja mechas inferiores avisándonos de que este zonal va a ser defendido con uñas y dientes. Indicadores en niveles de sobreventa, por lo que bastante interesante la situación en la que se encuentra la cotización. En temporalidad diaria, poco que comentar. Vemos como escenario este zonal de lateralización. Vemos incremento en el volumen de negociación, por lo que podríamos estar ante la reacción de nuevo desde este zonal de mínimos. Tenemos los indicadores RSI buscando parte media con el estocástico intentando salir de niveles de sobreventa y además MACD que podría terminar dando corte al alza apoyando la continuidad de la reacción. Puntos de control SMA 20 en los 245 y SMA 50 que se encuentran en el zonal de resistencia de los últimos máximos. Por tanto, veremos si consigue buscar un ataque a las SMAs y zonal de los últimos máximos. Si consigue romperlo y conseguir cierres por aquí, podríamos buscar cotas superiores. En caso contrario, precaución que podría volver a ejercer como zonal de resistencia, pero bastante interesante. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido interesante y sobre todo de utilidad. Si así es y no estás suscrito, no sé a qué esperas. Suscríbete, dale al me gusta, compártelo y déjame en comentarios las acciones que te interesen para que las traigamos en el próximo vídeo. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene en la oficina.